equivocaron y se van a volver a equivocar. ¿Por qué? Porque yo les digo, los virus no son células. Entonces, si no son células, no son seres vivos. Y si la premisa dice son seres vivos o son células, no, es falso ya. Y no tenemos por qué marcar el verdadero. ¿Sí o no? Porque es lo primero que le decimos acá. Si bien son parásitos intracelulares obligados, porque necesitan una célula hospedera para vivir, un virus es un ente acelular, porque no es una célula, ya capaz de producir daño. Si yo lo quiero definir bioquímicamente, un virus es la unión de una proteína más un ácido nucleico, se acabó. Ese es un virus, nada más, pero es un ente acelular. Por lo tanto, si no es célula, no es ser vivo. Ya, ahí tienen la respuesta. Ya. No se vayan a equivocar otra vez y les voy a demostrar que se van a equivocar. Porque todos no están atentos, como todos no están atentos, ese es el problema. ¿Ya? Muy bien, entonces son parásitos intracelulares obligados. Para replicarse necesitan la maquinaria bioquímica de la célula hospedera. Pues, ¿por qué? Porque el virus no tiene ningún organelo. O sea, no tiene ribosoma, no tiene mitocondria, no tiene retículo endoplásmico, nada tiene. Entonces necesita la maquinaria de la célula hospedera y su replicación es por ensamblaje, se ensambla. ¿Por qué? Porque su proteína, sus ácidos nucleicos se sintetizan bien en el núcleo o bien en el citoplasma y ahí se ensamblan, se unen, se vuelven a juntar y se elimina de la célula por lisis o por exocitosis, ¿no? O por quemación, como quieras. Entonces, se replican por ensamblaje. Si yo hablo de la estructura, es otra pregunta en la que se van a equivocar. Cuando yo digo su genoma está formado solo por un tipo de ácido nucleico, nunca los dos. O son ADN o son ARN, nunca los dos. Entonces, por ahí viene una pregunta capciosa y entra vuelta a dudar. Pero si le estoy diciendo que es o ADN o ARN, nunca los dos, nunca los dos, nunca por nunca. Entonces, ¿qué es? Un virus formado por ADN y ARN. Y esto me permite clasificarlo en virus ADN y virus ARN. Y está protegido por una envoltura, por una proteína llamada cápside, que en conjunto forma una cápside, que es de naturaleza proteica, es proteína. Hasta aquí es la estructura básica de un virus. Y yo digo, el virus es ADN más proteína, ¿se acabó? Pero otros, algunos, como el virus de la rabia, el virus del herpes, por ejemplo, tienen una envoltura externa, esta envoltura externa, de naturaleza lipídica. Y ahí está el principio y otra pregunta más, de por qué usamos los jabones, los detergentes para eliminar los virus envueltos, porque son sensibles a eso. No te dicen, te mordió un perro, lávate la herida con agua y jabón. ¿Por qué creen que le dicen que se lave la herida con agua y jabón? Para limpiarla nomás. Tiene un fundamento. El fundamento es que el jabón, los detergentes rompen esta membrana lipídica. Y si la rompe, el virus deja de ser infeccioso. Y ahí viene lo que les digo. Un virus completo se llama virión. Y el virión es la partícula infecciosa. O sea, un virus tiene que estar completo para ejercer su infección. Entonces, doctor, pero los virus que no tienen envoltura, ya pues son virus, su virión está formado por núcleo, por genoma más cápside, nada más. Entonces, a esos virus, ¿el jabón les va a hacer algo? No, si no tienen envoltura, no les va a hacer nada, porque no tienen envoltura. Son resistentes a los detergentes, ¿cierto? Porque solamente son genoma más cápside. Mientras que los envueltos sí van a ser sensibles, ¿no? Sensibles, ¿ya? Entonces tenemos por esa naturaleza virus envueltos y virus desnudos. ¿Cuándo es un virus desnudo? Cuando solamente está formada por genoma más cápside, o sea, no tiene envoltura. Y a la unión de ambas se le dice nucleocápside. La nucleocápside es el virión o partícula infecciosa de un virus, pero en los virus desnudos, porque la partícula infecciosa o virión de los virus envueltos es los tres. Porque hemos dicho que el virión es la totalidad de la partícula infecciosa. Entonces, el virus de la rabia, ¿su virión cómo está formado? Por genoma, cápside y membrana externa, ¿cierto? Ya está. Entonces, son agentes que son más pequeños, miden desde el 20
totalidad de la unidad infecciosa. Se denomina virión, la totalidad de la unidad infecciosa. Y hablamos virus desnudo sin envoltura, virus envuelto con envoltura, ¿no? Ya le hemos explicado. ¿Ya? Y acá está, ¿ven? Virión, partícula vírica infectante, partícula viral completa. Virus con cápside desnuda, ADN o ARN más proteína, nucleocápside. Virus con envoltura, nucleocápside más la membrana lipídica, ¿cierto? Por ejemplo, en algunos casos, papilomavirus, tiparvirus, el virión es idéntico a la nucleocápside, pero tiene envoltura. El virión es más complejo, como el herpes, o el virus, la nucleocápside, además incluye la cubierta subcutánea, la envoltura, ¿no? Bueno, tenemos los virus más o menos un esquema. Entonces, ¿cómo los podemos clasificar los virus? En ADN o ARN. Y es más, su ADN o puede ser mono o bicatenario, su ARN puede ser mono o bicatenario. La cápside puede ser psicosaédrica o helicoidal, ¿ya? Y su envoltura está a base de lípidos y proteínas, ¿no? Pero no todos los virus tienen envoltura, ¿no? Entonces carecen de capacidad de producir energía. Carecen, acá carecen. Los virus no hacen nada. Por eso se llaman parásitos intracelulares obligados. Un virus en el medio ambiente está inerte, inactivo, necesita una célula huésped para ingresar y vivir, ¿ya? Y usar toda la maquinaria sintética para producir su energía. Entonces también viene una pregunta por ahí: ¿fabrica su propia energía? No fabrican su propia energía, no, son parásitos obligados. Carecen de la capacidad de proceder, o sea, cosas tan sencillas que no necesito memorizarlas. Y para ver el examen, acá no fabrican sus propias proteínas y les viene el examen. No son capaces de replicar su genoma independientemente de la célula. No, su ADN tiene que integrarse al ADN de la célula hospedera. Y cuando la célula hospedera duplica su ADN, ahí se duplica el ADN del virus. Y luego ya sintetiza sus propias proteínas y se ensambla en el citoplasma. Por eso son parásitos obligados. Carecen de organelos. No son células, pero sí pueden tener algunas enzimas, como la transcriptasa reversa o la polimerasa. ¿Qué cosa es la transcriptasa reversa? O otros dicen retrotranscriptasa o transcriptasa inversa. Es el virus del VIH. Tiene esta enzima, por ejemplo. ¿Por qué? El virus del VIH es un virus ARN, ¿ya? Pero, ¿cuál es el dogma central de la biología molecular? El dogma central de la biología molecular es que el ADN se transcribe en ARN y el ARN se traduce en proteína. Eso es lo normal, pero el VIH es lo contrario, gracias a esta enzima. ¿Por qué? El VIH lo que hace es transformar su ARN, porque su genoma es ARN, en ADN. Lo contrario. Forma, como su genoma es ARN, gracias a la transcriptasa reversa, a partir de su ARN del VIH, forma ADN. Y este ADN se integra al ADN de la célula hospedera y comienza a duplicarse, y luego este ADN forma el ARN del virus y el virus comienza a formar sus proteínas y así. ¿Ven? Por eso usan la maquinaria sintética de la célula hospedera. Entonces, el virus del VIH sale del dogma central porque forma ADN a partir de ARN, cuando lo normal es lo contrario. Pero ese cambio es gracias a esta enzima. Entonces, ¿los virus pueden tener enzimas? Sí, sí pueden tener. Hialuronidasas, polimerasas, transcriptasas, sí pueden tener, pero no tienen organelos. No hay ribosoma, no hay mitocondria, no hay nada. Son inertes en el medio ambiente, se replican solo en células vivas, ¿ya? Y cuando decían, ay, COVID, y se me murió la persona, envuélvela, ya está muerta, pues la célula está muerta. Entonces, se replican solo en células vivas, ¿ya? Y bueno, tenemos simétricamente helicoidales, icosaédricos, complejos, como algunos contagiosos, ¿ya? Entonces, de todos esos debemos ver un poquito, ¿ya? Bueno, estructuras, sigamos, ya ahí lo pasamos, diferentes tamaños, ¿no? El parvovirus son los más pequeños y los ovirus son los más grandes, ¿cierto? Por su tamaño, solamente son vistos por microscopía electrónica. El microscopio óptico no me permite ver virus, ¿ya?
solamente por microscopía electrónica, ¿ya? Electrónica. Entonces, las proteínas que forman la cápside, dice, su lo que tiene que facilitar la transferencia de ácidos nucleicos virales de una célula a otra. Protege el genoma viral de la inactivación de la nucleasa, ¿no? Claro, porque las proteínas, al proteger el genoma, evitan que las nucleasas de la célula hospedera destruyan el genoma del virus, ¿no? Pero también participa en la unión de la célula viral, perdón, de la partícula viral a la célula hospedera, ¿ya? Recuerden que el virus tiene tropismo, ¿ya? O sea, los virus les gusta determinadas células porque expresan el receptor que ellos necesitan para que ingrese. ¿Por qué creen que el virus del VIH no afecta a todas mis células? Porque solamente se va, aunque ya se han descubierto nuevos receptores, pero por lo general afecta a los linfocitos CD4 porque expresan este receptor CD4. Doctor, ¿y por qué un zancudito que le picó a mi compañero que tiene VIH y me picó a mí no me transmite VIH? Porque el virus, el zancudito, sus glóbulos no tienen receptor CD4. Y si no tiene receptor CD4, el virus no va a entrar. Por eso es que no se transmite así, ¿cierto? Esa es la razón. Entonces el VIH necesita un receptor. Por eso los virus tienen tropismo. O sea, ya vamos a ver más adelante el virus en una tabla de receptor que la célula lo expresa. ¿Ya? Bueno, y las proteínas determinan también las características antigénicas del virus, lógicamente, ¿no? Son antígenos, actúan como inmunógenos también, ¿ya? Bueno, algunos virus portan enzima, ya hemos visto, por ejemplo, la polimerasa de ARN, ¿no? La polimerasa de ARN es importante. Dice, mire, hay virus ARN, como el ortomixovirus, el retrovirus, el virus de la rabia, ¿ya? Pero su ARN es de sentido negativo. ¿Qué significa un ARN de sentido negativo? Que no es capaz de fabricar proteínas. Sentido negativo. ¿Ya? No es lo mismo decir Juan invita a Rosa al cine que Rosa invita a Juan al cine. Porque si no Juan paga o si no Rosa paga. ¿Cierto? Claro, ¿no? Es diferente, ¿no? Entonces, a eso se debe el sentido. El sentido negativo, ¿qué tiene que hacer el virus con ARN en sentido negativo? Usar esta enzima llamada polimerasa de ARN para darle sentido positivo al ARN, y una vez que tiene sentido positivo es infeccioso y por lo tanto es capaz de formar su ARN mensajero para formar la síntesis de proteínas. Eso significa, entonces, los virus con ARN en sentido negativo, como el ortomisovirus, paramisovirus, el retrovirus, perdón, necesitan de esta enzima para poder formar un ARN en sentido positivo y poder formar su primer ARN mensajero, ¿no? Entonces, los virus con genoma ARN de sentido negativo no son infecciosos de por sí, ¿ya? Necesitan ese cambio de ARN, ¿ya? Otros tienen la transcriptasa inversa que ya hemos explicado, ¿cierto? Muy bien. El ADN ya hemos dicho que puede ser ARN o ADN núcleo 2, este ADN puede ser monocatenario, puede ser dos cadenas bicatenario, el ARN también puede ser monocatenario, bicatenario, segmentado, etc. ¿Cierto? Bueno, y tenemos una serie de virus que son ADN o ARN que los vamos a ver. Acá por ejemplo dice el ARN viral aislado con genoma sentido positivo como el picornavirus, que es el virus de la poliomielitis, togavirus, es infeccioso. Y la molécula actúa directamente como ARN mensajero en la célula infectada. ¿Eh? Ese sí, ese es el que tiene ARN en sentido positivo. ¿Ese necesita polimerasa de ARN? No necesita. Sí es sentido positivo. ¿Ya? Virus de la polio, ¿ya? Togavirus. En cambio, el sentido negativo, como el lactovirus, protomisovirus, no es infeccioso, ¿no? Ya hemos dicho. ¿Sí? Ellos necesitan de la polimerasa de ARN para formar su ARN complementario y después ya actuar esta como ARN mensajero, ¿no? Lo que acabamos de decir, ¿no? Juan invita a Rosa simple, es lo mismo que dice Rosa invita a Juan al cine. El complemento es el aminoácido, la base hidrogenada complementaria, ¿no? Recuerden de la adenina, timina, pues ya, eso ustedes lo conocen de biología molecular, ¿no? Muy bien. ¿Qué más? Algo que por acá. Eso es lo mismo. Entonces acá esta acá de Suyagüe, acá tenemos virus ADN, mira, parvovirus, ¿no? Papilomavirus, adenovirus, herpesvirus, y todavía te dice si es simétrico, icosaédrico, complejo, desnudo, envuelto, si es
lo general son sensibles al éter y a los detergentes, por algo son envueltos. Este es solvente orgánico, disuelve los lípidos, por eso son sensibles. En cambio, el virus desnudo, como no tiene envoltura, es resistente al éter. ¿Ya? Esto es por lógica. ¿Ya? Resistente al éter y a los detergentes también. Virus ARN, acá está todo lo que coronavirus, flavivirus, coronavirus, retrovirus, todos los virus ARN, igualitos, si son casi desnudas o envueltas, si son resistentes o sensibles. No te olvides, el envuelto va a ser sensible, pues al éter y detergente, el desnudo va a ser resistente. Eso es por lógica nada más. Bueno, la envoltura generalmente el lípido lo adquiere cuando el virión sale de la célula. En otras palabras, esa envoltura tiene características de la célula hospedera, porque ahí lo adquiere cuando sale por gemación, ahí se adquiere cuando la nucleocapsid viral forma vesículas a través de la membrana celular en el trayecto de maduración, cuando ya va a salir la gemación por esos vesitos donde hay proteína específica, ¿cierto? Entonces la composición específica del fosfolípido de la envoltura del virión depende del tipo de membrana celular que participó en el proceso de gemación. Eso es parte de, ¿ya? Los herpesvirus crean yemas a través de la membrana nuclear, porque estos se reproducen en la membrana nuclear, ¿ya? Otros se siguen en la membrana celular, ¿cierto? Pero el herpesvirus en la membrana nuclear. Pues es un ejemplo, mira cómo trata el virión, va saliendo desde la membrana celular de la célula hospedera y luego lo adquiere y sale, ¿no? ¿no? Eso es, por ejemplo, el virus de la influenza. ¿Ya? Entonces, algunas propiedades de los virus desnudos son estables a los detergentes, pero lo acabamos de decir, que es desnudo, pues, ¿no? La temperatura, el ácido, la desecación, la ácido, ¿ya? Se liberan por lisis, por lo tanto pueden propagarse por fomites, pueden desecarse y conservar su carácter infeccioso, pueden sobrevivir a condiciones adversas al intestino, son resistentes a los detergentes, ¿no? Y para eliminar un virus desnudo necesito anticuerpos. En cambio, un virus envuelto es lábil, sensible al ácido, al detergente, a la desecación, al calor, ¿ya? Se elimina por quemación, rara vez por lisis. Entonces deben siempre estar en un ambiente húmedo. No sobreviven en el tubo digestivo, claro, porque son sensibles a los ácidos, ¿ya? Entonces, generalmente para controlarlo necesitamos ya no solamente anticuerpos, sino también una buena respuesta celular. O sea, mis defensas, mis células, mis linfocitos tienen que actuar para defender, ¿no? Bueno, las glucoproteínas virales actúan como antígenos de superficie también, y son importantes porque sirven para unirse al receptor específico de la célula hospedera, así de manera general. Por eso son antígenos virales importantes. Algunas cosas, algunos datos, a ver, los virus psicosaéricos son estables, pero pierden poca infectividad después de varias horas hasta 37 grados. Los virus conjuntivos son mucho más lábiles al calor, ¿sí? La infectividad de los virus se destruye a temperatura de 50 a 60 grados por 30 minutos, aunque hay excepciones con virus de hepatitis B. Los virus se estabilizan en sales, pero las sales son importantes para poder fabricar vacunas, ¿ya? Está estable el virus, pero inactiva, ¿no? ¿Ya? Acá tenemos estas sustancias, estas sales que estabilizan a los bicordinavirus, sulfato de magnesio estabiliza a los organovirus, etc. ¿no? Entonces, estos son importantes para fabricar vacunas. Son estables a pH entre 5 y 9, la acidez o la alcalinidad más extrema lo pueden activar. Los enterovirus son resistentes a las condiciones ácidas, ¿no? Acá está el libro de la polio. Todos se destruyen en un entorno alcalino, los rayos UVX inactivan a los virus, pero depende de la dosis, ¿no? Los envueltos ya sabemos que son susceptibles al éter. El formaldehído destruye la infectividad viral. Los virus con genomas monocatenarios sufren la activación mucho más rápido que los bicatenarios, claro, porque es una sola cadena, cada vez son dos cadenas, ¿ya? Y bueno, para replicar el virus, esto lo vamos a ver en cada uno de los virus que hablemos. ¿Por qué? Primero el virus tiene que reconocer una célula hospedera, una célula diana. Luego tiene que unirse, luego tiene que ingresar a la célula, se decaxida, o sea, pierde su cápside o su envoltura según sea el virus envuelto o no. Luego comienza la síntesis de sus proteínas, ¿ya? Se replica su ADN, se sintetiza ARN mensajero y las proteínas que forman la cápside y ocurre el ensamblaje. Se en el citoplasma o el núcleo y luego sale de la célula por quemación o por lisis, ¿no? Entonces, todos estos son los pasos de la replicación de un virus, ¿ya? Y ahí tenemos algunos ejemplos que los vamos a ir
detallando cuando hablemos cada uno de los virus, ¿no? Por ejemplo, el virus reconoce, se une, se fusiona, penetra, pierde su envoltura, se descalcida, ocurre la replicación, la transcripción del ARN, se replica el ADN, se sintetiza proteínas y se ensambla y luego sale por ISI, ¿no? Ensamblaje significa que se une la cápside con el genoma para luego ser liberado, ¿ya? Acá hay otro ejemplo del virus ADN, ¿no? Cómo esto ocurre todo el proceso. Por ejemplo, todo este proceso está incluyendo a nivel del citoplasma, ¿no? Parte también en el núcleo, ¿ya? Bueno, todos estos de acá lo vamos a ver en su respectiva clase. Bueno, nuevamente un resumen de los principales virus ADN que vamos a estudiar. No vamos a estudiar a todos por si acaso, ¿ya? A todos, vamos a estudiar algunos. Por ejemplo, vamos a estudiar el virus de hepatitis B, vamos a estudiar a los herpes, a la varicela, ¿ya? Varicela, herpes, hepatitis B, vamos a estudiar, ¿ya? Son algunos ejemplos. En ARN vamos a estudiar, por ejemplo, aquí, a hepatitis, acá al coronavirus, si te nos da tiempo. Aquí básicamente es el dengue, ¿ya? El VIH, el virus de la rabia, ¿ya? El virus del dengue, ¿ya? A esto vamos a estudiar. Al virus de hepatitis A. Cuando hablo del B, hablo también del A, ¿ya? El resto no, por si acaso. Porque acá hay varias cosas que son materia de exposición, así que no nos vamos a meter ahí. Son características, es acá de humor, ¿no? Humor, ¿ya? No se olviden esto del ADN sentido positivo y negativo, no se vayan a olvidar, ¿ya? Listo, muy bien. Descansamos unos 20 minutos.